Bueno, acá no hay que confundir las masas, ¿ah? Eh, He observado de que algunos se han confundido con las masas en el momento de reemplazar datos. Bueno, a ver, un bloque de masa M, ¿no? Bueno, en este caso la masa de bloque es de 19 kilogramos, para otro de repente 18, para otro 16, ¿no? Entonces, esa situación sí cambia, ¿no? Dependiendo, bueno, a cada uno, ¿no? ¿Qué le ha tocado? Entonces, por acá, ahora vamos a poner solución. Y vamos a tener entonces lo siguiente, ¿ya? A ver, bueno, por acá este bloque, ¿no? Mira, acá dice que aceleran, ¿ya? Acá me están diciendo que acelera hacia abajo, ¿no? Acelera el bloque hacia abajo, y si el bloque está acelerando, ¿no? Por el plano hacia abajo, la polea va a rotar. Bueno, algunos casos, algunos estudiantes han planteado equilibrio, ¿no? Han planteado de que a pesar de que hay aceleración, han aplicado suma de fuerzas igual a cero, pues, ¿no? Lo cual entonces no está correcto. Ya, a ver, entonces, a ver, el bloque 19 se desliza por una superficie áspera, rugosa, con un ángulo tétano, con respecto a la horizontal. El cordón atado al bloque está enrollado, ¿no? En una polea en forma de disco sólido, me dan la masa de la polea, me dan el radio de la polea. Si el sistema parte el reposo, determina el módulo, ¿no? De la tensión en la cuerda. Acá te dice que ignores la fricción entre la polea y su eje de apoyo, ¿no? Ojo, dicen que ignores la fricción, pero no cualquier fricción, sino la fricción entre la polea y el eje de apoyo. No, no te están diciendo entre el bloque y el plano, ¿no? Algunos no han considerado, no han considerado, como le digo, la fricción también entre el bloque y el plano, ¿ya? Bueno, lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a comenzar con el DCL de la polea, ¿ya? Entonces, primero, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre de la polea. Bueno, vamos a hacer el DCL de la polea para poder, ¿no? Plantear las ecuaciones dinámicas hacia la polea. Bueno, por acá entonces voy a hacer el DCL de la polea. Bueno, voy a entonces a graficar entonces acá la polea. Ahí está la polea. Y vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre la polea. ¿Ya? A ver, vamos a aplicar entonces las fuerzas. Por ejemplo, sobre la polea va a estar actuando su peso. Sobre la polea va a actuar la cuerda, la tensión. De este modo actuará la fuerza de tensión. Y en el eje de la polea van a actuar fuerzas, ¿no? A ver, acá está el eje. Por acá entonces vamos a tener las fuerzas que ejerce el eje, ¿no? Solamente hay una fuerza por parte del eje, pero esa fuerza se suele descomponer en dos. Por ejemplo, voy a colocar una reacción en X y una reacción en Y, ¿no? Serán las fuerzas por parte del eje de la polea sobre la polea. Acá tengo un R sub y acá tengo un R sub X. Acá sería la masa pero de la polea multiplicado por la gravedad. Y acá sería la fuerza de tensión. Ese es mi DCL, ¿no? ¿Ya? Ese es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Este es mi diagrama de cuerpo libre sobre la polea. ¿Ya? Voy a desplazarlo un poquito más abajo. Ya está. Ahora planteo las ecuaciones de equilibrio. La que me conviene, ¿no? Para los fines que sigo, ¿no? Para encontrar la tensión, que es lo que me piden, voy a plantear entonces la ecuación dinámica, ¿no? Suma de torques respecto al eje, ¿no? Acá está el eje, va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, ¿no? Bueno, de ahí entonces tenemos lo siguiente. A ver, miren, la suma de torques. Sabemos que el torque de las fuerzas que pasan por el eje va a ser cero, ¿no? El torque del peso cero, el torque de Ry es cero, el torque de Rx cero. Solamente va a haber un torque por parte, ¿no? Va a haber un torque por parte de la tensión, ¿no? De la fuerza de tensión. Bueno, ahí sí vamos a tener entonces un torque. Bueno, y acá la fuerza es perpendicular a la tensión. Entonces por acá el torque simplemente va a ser, ¿no? Simplemente va a ser fuerza por distancia. Ahora, notar de que el torque es negativo, ¿ya? A ver, el torque está en este sentido, ¿no? En el sentido horario. Ya, vamos a ponerle acá claro, sentido horario.
pero de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en la figura, el bloque baja y la polea va a rotar en sentido también horario, ¿no? También acá la rotación sería sentido horario. Y vamos a tomar la forma práctica, ¿no? ¿Ya? Vamos a tomar la forma práctica. Torques a favor de la aceleración con signo más. Entonces el torque de la tensión va a ser con signo más. Y el torque de la tensión sería el torque por el radio de la polea. Acá va a ser el momento de inercia. Como se trata de la polea que presenta forma de un disco sólido, va a ser un medio de la masa de la polea por el radio de la polea elevado al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por alfa. Recuerda que hay una relación entre la aceleración y alfa. Recuerda de que la aceleración angular es la aceleración lineal, o sea, esta aceleración, dividido entre el radio, ¿no? En este caso, el radio de la polea, ¿ya? Lo apago a las 9. Ya, a ver, entonces, el radio de la polea por alfa elevado por alfa, ¿no? Donde alfa es, decía la aceleración, esta aceleración lineal entre el radio de la polea. Bueno, esto ya varias veces se ha discutido en clase. De ahí notamos de que el radio de la polea se va a cancelar, ¿no? Bueno, y acá muchos han llegado a esta expresión. La tensión va a ser igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración. Bueno, a esta ecuación le vamos a llamar 1, ¿no? La ecuación 1. Bueno, una vez que ya tenemos analizado entonces ¿no? Ya tenemos analizado a la polea, vamos a analizar entonces a bloque, ¿ya? Vamos a partir por acá. Por acá entonces vamos a colocar ahora bloque, ¿ya? Vamos a colocar al bloque. A ver, por acá vamos a graficar entonces a nuestro bloque. Ahora lo voy a graficar primero así, pero luego lo voy a hacer rotar. Entonces por acá. Y vamos a poner el DSL, ¿no? Ahí está el bloque. Un poquito más pequeño si se quiere. Y vamos a graficar entonces las fuerzas, ¿ya? Graficaremos entonces las fuerzas. Por ejemplo, tenemos para comenzar, tenemos su peso. ¿Ya? Para comenzar entonces tenemos el peso. A ver, voy a quitar esto. Bueno, una vez que ya tengo el peso, puedo colocar la normal, por ejemplo. Aparte de la normal tengo la fuerza de fricción. Como el bloque resbala hacia abajo, claro, de acuerdo a la figura, ¿no? El bloque está acelerando hacia abajo. La fuerza de fricción está hacia arriba. La tensión, ¿no? La cuerda siempre jala al cuerpo, entonces ahí está la tensión. Entonces acá varios se han equivocado, ¿no? En graficar la fuerza de fricción. Otros no la han graficado. Otros no han considerado la fuerza de fricción. Pero acá entonces tenemos la fuerza de fricción. Tenemos entonces por acá la tensión. Por acá está la normal. Y por acá está la masa de bloque M por la gravedad. Bueno, a ver, entonces, como indica, ¿no? Algunos han confundido la masa de la polea con la masa de bloque. En el momento de realizar, en el momento de reemplazar sus datos. Principalmente en esa parte es donde se han confundido, ¿no? En el sentido que, bueno, quizás por hacerlo un poquito rápido, han cometido ese error, ¿no? De tomar solamente una masa, ¿ya? Bueno, a ver, ahora lo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas a lo largo de un eje que le vamos a llamar eje X y eje Y, ¿no? Ya está, sería así, ¿no? No, por acá, a ver, como referencia el plano, que es el ángulo teta. A ver, por acá tenemos el ángulo teta, ahí está. En general, ¿no? El ángulo teta y descomponemos ahora el peso, ¿no? Bueno, para descomponer el peso trazaremos pues unas paralelas rápidamente, una paralela al eje, bueno, que llamaremos eje X y otra paralela al eje Y, ¿no?
Y ahí entonces vamos a tener las componentes. Ya una componente del peso sería así. Vamos a quitar esto. Una componente del peso sería así. Este es el mg coseno. Este es el mg seno. Ya está. Bueno, no estamos haciendo más que descomponer esta fuerza y este ángulo trasladarlo, ¿no? Por acá, ¿no? Este es el... Bueno, como acá es teta, acá sería 90 menos teta y acá sería teta, pues, ¿no? Ahí está teta. Entonces, acá sería mg por el cos, y acá sería el mg seno de teta. Bueno, listo, ya tenemos entonces todas las fuerzas, ¿ya? Y recordar de que aquí hay aceleración, pues. Bueno, en el eje Y no hay aceleración. Aceleración se presenta en este eje que estamos llamando X. Entonces, por acá, como en el eje Y el bloque no acelera, ponemos de que la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Bueno, la normal está hacia arriba del eje Y, va con signo más. La componente del peso está al lado contrario del eje Y, va con signo menos. Bueno, algunos han puesto de que la normal es igual al peso, por ejemplo, ¿no? Pero no, no es igual al peso, ¿no? La normal sería igual a mg cos de teta, ¿no? Bueno, conocida la normal, se puede encontrar la fuerza de rozamiento, que sería el coeficiente multiplicado por mg coseno de teta. ¿Ya está? Bueno, ahora vamos a aplicar la ecuación dinámica en el eje X, ¿no? En este eje X. Entonces, en el eje X sí hay aceleración. Entonces, por eso planteamos de que la suma de fuerzas en el eje X va a ser la masa por la aceleración, ¿no? En el eje X. La suma de fuerzas en el eje X, fuerzas a favor de la aceleración con signo más. Mg seno de teta va con signo más porque está a favor de la aceleración. La fricción está en dirección contraria, ¿no? Pero la fricción es mu sub k por mg cos de teta, menos la tensión, ¿no? Recuerda que en el eje X hay tres fuerzas, el mg seno, la fuerza de fricción, que ya la estamos reemplazando, y la tensión. La tensión también está en contra de la aceleración. Y eso hace la masa de bloque M por la aceleración. Bueno, este mg lo podemos factorizar. Ya, mg va a quedar adentro del seno, y acá va a quedar el mu sub k por coseno. Y acá queda tensión. Masa por aceleración. Bueno, la ecuación 1, ¿no? Lo podemos colocar por acá. A esta ecuación lo voy a llamar 2. Bueno, a esta ecuación le llamé 1. Por acá voy a poner t, que es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Bueno, a esta ecuación le llamamos, a esta es la ecuación 1, ¿no? Sumamos ambas ecuaciones, ya, sumamos por acá. A ver, sumamos. Para poder resolver, ¿no? El sistema. Las tensiones se van, ¿no? Y vamos a llegar entonces a lo siguiente, ¿no? De que por acá nos va a quedar el mg, al sumar, ¿no? Al sumar me va a quedar mg seno de teta, menos mu sub k coseno de teta. Sumo t con t se va, ¿no? Esta t con esta t se va. Y en el otro lado podemos factorizar la aceleración. Y acá donde algunos se han confundido, ¿no? Con las masas, ¿no? Algunos, claro, no todos. Ya está, ¿no? Entonces ya tenemos la aceleración. Entonces ahí la aceleración me va a salir, a ver, sería mg seno de teta menos mu sub k coseno de teta y todo esto partido, ¿no? Entre la suma. Ya como le digo, ¿no? Ya es cuestión de reemplazar los datos y redondear al final, ¿no? Entonces por acá quería masa, 1/2 de la masa de la polea. Bueno, una vez que ya tengo la aceleración, reemplazamos en 1, ¿no?
Ya, ahora entonces por acá, a ver, voy a señalar así, ¿ya? Para no extender esto un poquito más. Una vez que ya tengo la aceleración, me voy acá, ¿no? En uno, ¿no? En uno, en uno. Entonces por acá iría en uno nuevamente. La tensión nos va a quedar así, ¿no? Un medio de la masa de la polea, ¿no? Por la aceleración, ¿sí? Por la aceleración, o sea, por todo esto. Ya esto. Y ya tengo entonces el resultado para la fuerza de tensión, ¿no? Sí, ya tengo la tensión. Entonces, esta es mi respuesta, ¿no? Como le digo, solamente hay que reemplazar entonces ahora valores que cada uno le corresponderá, pues, ¿no? Un determinado dato, un determinado valor, para llegar entonces a la respuesta, ¿no? Ya está. A ver,